Digo, te cuento entre mis amistades, esta noche, a ti. Te prestas tu oído a Doña Radio, contante y sonante. Te cuento. Digo, te cuento de ti, de mí, de nos, de vos, de viva voz, y de tantas cosas que podemos hablar, tú y yo, esta noche. Te cuento. Lo bueno es que tú y yo somos eso, normales. ¿O tú no? Yo, ya ves, te das cuenta a estas horas de la noche y volando con la lengua. Qué normal debo ser. Qué tan normales seremos tú y yo. Vas a pensar que me salgo, como siempre, del carril, que me desvío. Me largo por otros rumbos de la lengua, de la simple conversación nocturna. Si te cuento que por la calle de Tacuba, en México, hay un viejo edificio. Un edificio construido por don Porfirio. El edificio ya no es lo que fue. Ahora lo ocupan unas oficinas bancarias, pero todavía conserva grabada en su fachada de cantera una inscripción. Te la digo de memoria. Y de nuevo te insisto que tengo pésima memoria, pero ahí dice algo así como Oficina Nacional de Pesas y Medidas. Don Porfirio, preocupado porque hubiera una normatividad nacional de eso, de pesas y de medidas. Insisto en aquello, eres normal. Yo sí. Digo, si tienes alguna objeción ya me escribirás y me podrás decir cómo se me notan mis anormalidades en cuanto abro la boca para hablarte a la breve distancia de la radio. Largo cuento eso de la búsqueda de la normalidad. Tú sabes, hay por aquí una escuela, eso, normal. ¿No te intriga saber por qué se llama así? De nuevo, tenme un poco de paciencia y verás cómo todo va más o menos armando. Digo, más o menos porque esta es una simple conversación informal y en la que yo trato de contarte algo por la simple razón de que me da la gana. Y tú, por esa exquisita y maravillosa razón, si quieres, oyes. Escuela normal, que acaba de cumplir 100 años. Escuela que tiene una pretensión hermosísima. La de normar, oíste bien, la formación de todos los niños de la región. O las escuelas normales de todo el país pretenden eso. Normar la formación de maestros que a la vez van a normar la formación de la inteligencia nacional. ¿Tú sabes quién fue Vasconcelos? Es uno de mis personajes épicos, don José, tan contradictorio, tan lleno de luz y sombra, tan él mismo. Don José Vasconcelos, recién la revolución se baja del caballo, comienza a vivir en las ciudades, a tratar de coexistir pacíficamente. Fue un largo comienzo, lleno de conflictos. No es fácil terminar con revoluciones, y menos tan a la mexicana como la nuestra. Y cuando don José Vasconcelos toma posesión como secretario, el equivalente de secretario de Educación Pública, él es el que va a comenzar a fijar una nueva normatividad nacional para la educación. Con un criterio un poco difícil de entender en estos tiempos de educación libertaria, en los de niño vente a divertirte a la escuela. Pero tenía una idea que a mí me sigue pareciendo, no sé a ti, que algo de razón tenía. ¿Te gusta la jardinería? Los jardines, qué bonitos son. Mejor entre menos basura haya en ellos y mejor cuidados. Verde pasto, verde hierba. Jardín tranquilizante. Pero los jardines hay que cultivarlos, hay que cuidarlos, hay que podar aquí, hay que quitar aquel yerbarajo para que no se vea feo. Hay que usar un poco de violencia, claro está, un poco de racional violencia para cultivar el jardín. Y esa era la teoría jardinera de don José Vasconcelos. Decía que el niño tiene un jardín interior, un jardín en donde deben florecer en armonía plantas. Eso es uno de los secretos de la jardinería.
que se practica en otros países. A nosotros se nos ha arrancado la devoción jardinera. Es tan divertido ensuciarse las manos con la madre tierra. Pero en fin, no hablemos de terapias, sino simplemente de la teoría que ella de Vasconcelos, su nueva normatividad nacional, que ahora podría sentarse en el banquillo de los acusados con nuevas modalidades escolares. Y decía don José, pues, que el niño tiene su jardín interior, que hay que cultivar, y hay que arrancar hierbarajos de aquí y de allá, y hay que sembrar plantas hermosas que puedan crecer en forma armónica. Y en ese juego de arrancar y replantar, de remover, y siempre la educación tiene que darse con un poquitín de sabia violencia. ¿Será eso? ¿Cómo le podríamos llamar para que no sonara a estas horas de la noche esa teoría tan anacrónica como innovadora de don José, para que no lastimara los oídos de los modernos educadores? Ven, niño, a la escuela, diviértete, anda, que tu jardín crezca como le dé la gana. Tú deja que un jardín crezca como le dé la gana y verás cómo se hace un matorral insospechado, en donde todo hay menos armonía. Pero te estaba contando de las escuelas normales. Esa aquí de Jalisco, que acaba de cumplir, insisto, 100 años. Pero pretenden precisamente ello, normar la educación de todos. Y todo a propósito de la pregunta reiterada de ¿eres normal? O la afirmación, mejor dicho, de que qué bueno que tú y yo somos normales. ¿O no? No se me nota a mí muy peculiar y distinta normalidad a través del Hercio. Edificio de pesas y medidas. Don Porfirio decide unificar las pesas y las medidas en este país que durante siglos usó pesas y medidas muy, muy convencionalmente difíciles de aceptar por todos. Estoy seguro, claro, cómo no, si tú y yo somos economistas. Estoy seguro que manejas el nuevo peso, que ya aprendiste a quitarle ceros, hacer las conversiones con una facilidad insospechada. El nuevo peso. ¿Cuánto pesa el nuevo peso? Buena pregunta, ¿no es cierto? Y si te dijera que el peso comenzó pesando algo, ¿me lo creerías? Y se quedó el nombrecito a pesar de lo volátil que es. Tan noble moneda, tan difícil de conseguir, tan no me alcanza, tan... No soy economista, ¿qué va? Pero sí sé un poquitín de historia. Y sé, por ejemplo, que durante siglos los comerciantes tenían en sus mostradores una balanza para pesar los pesos. ¿Por qué? No me preguntes, no he tenido tiempo de averiguarlo. No me preguntes cuántos granos, así, dichos con N, granos, debía pesar un buen peso. En aquellos tiempos cuando circulaba el metal precioso. Aquellos tiempos del peso de oro y las monedas de plata. ¿Y por qué el comerciante debía tener su báscula? Más bien dicho, su balanza para pesar los pesos. Porque no faltaban los tramposillos que limando aquí, quitando allá, iban sacando breves porciones de rebaba de los pesados pesos para fabricar los propios o para manejar el metal precioso a su antojo. Sí, buena noticia a esta hora de la noche. El peso alguna vez tuvo un peso específico y el nombre se quedó por costumbre. Un día debíamos platicar tú y yo sobre las monedas, la simbología de las monedas. Incluso te sorprendería saber de dónde viene el nombre de esa moneda tan verde y tan apreciada, supuestamente de mucho mayor peso completo que la nuestra, y que se llama el dólar. Algún día te lo contaré. Siempre tenemos que dejar en puntos suspensivos. Ya me acusarás de no amarrar las cosas, de no concluirlas, pero si acabo con la mercancía de hoy, o de hoy para siempre, luego que te cuento mañana. Simplemente vuelvo a esa afirmación. El peso pesaba. Y las pesas y medidas eran un verdadero desbarajuste hasta, vamos a situarnos, hasta más o menos 1865-1875.
Nada, apenas ayer un parpadeo. Apenas hace un poquitín más de un siglo. Mira lo que somos los locutores. Repetimos como si supiéramos lo que dijéramos. Repetimos frases que se han quedado colgadas de siglos anteriores. Frases que han venido rebotando de boca en boca y que luego se nos instalan en el oído y las repetimos por comodidad y no sabemos lo que decimos. ¿Has oído toda esa expresión de no te metas en camisa de 11 varas? ¿Sí la has oído? Bueno, si no, si te resulta novedosa, debo notificarte que una camisa de 11 varas significa exactamente, bueno, más o menos, no me pidas que me ponga a hacer suma y restas a estas horas de la noche, una camisa de 9 metros de largo. Imagínate lo incómodo, lo maniatado que te sentirías tú si te metieras en una camisa de 11 varas. ¿Podrías maniobrar? Obrar con las manos, manejarlas con solvencia. Difícil cuestión. ¿O recuerdas aquello también? Esta frase es mucho más repetitiva. Con la vara que midas serás medido. Vaya, tiene hasta sonoridad de mensaje profundo, religioso. ¿No es cierto? Con la vara que midas serás medido. Es que había todo tipo de varas. Vara castellana, la vara aragonesa, las varas y barajes que se manejaban al antojo de cada quien. Por eso lo que te decía, bueno, te voy a dar la traducción más o menos. La vara medía 3 pies y 4 palmos. O 3 pies o 4 palmos, lo cual viene a dar algo así como 855 milímetros y 4 décimas. Con la vara que midas serás medido. Deja suavizar la noche con un poco de música. Y sigo con lo mismo, con la misma pregunta. Algún día me la responderás. Quizá por escrito te atreverás a escribirme. Yo tendré la suficiencia, la entereza de responderte a mano limpia. Pero, la misma pregunta. ¿Eres normal? ¿Qué tan normales somos tú y yo? ¿Qué es? ¿Qué es? Créemelo. No me angustia. Me gusta simplemente preguntarte, ¿qué es la normalidad? Alguien te lo ha podido expresar, decir, contar. Esta es DK, la radio contante, que espero sea sonante en tu oído. Uno de mis personajes favoritos en la literatura mexicana no es desafortunadamente Pedro Páramo. Ya párenle con Rulfo, por favor. No es el único. Tal vez para ti sea el mejor. A mí me dice más aquel personaje de José Rubén Romero, que incluso he llegado a mencionarlo como mi filósofo de cabecera, a ese personaje tan michoacano y tan encantador, tan mexicano él, tan Pito Pérez. Pito Pérez, que andaba ¿cómo se llama este pueblo? Santa Clara del Cobre. Andaba recorriendo Ario de Rosales, con su trabajo de ganapán. Era varillero. A eso se dedicaba él, a vender cordeles, listones, por vara. Eso significa que todavía el personaje lo recupera, afortunadamente para la memoria colectiva mexicana. Lo recupera José Rubén Romero y nos lo presenta allí con su canasto de mercancía y vendiendo por vara, vendiendo aquellas primitivas mercancías. Pero eso significa que todavía en este siglo los varilleros existían. La vara todavía se daba como una medida normativa. Vuelvo al principio. ¿Te acuerdas lo que te decía? Calle de Tacuba, si no me equivoco, en el centro de la Ciudad de México, un edificio porfiriano donde dice Oficina Nacional de Pesas y Medidas. Que don Porfirio va a ser el que toma esta idea que surge en los tiempos en la transición entre Lerdo de Tejada, Juárez, Lerdo de Tejada, y Díaz la toma y trata de instituir por vez primera en el país un sistema uniforme de pesas y medidas.
¿Qué tiene esto de significativo? Tiene mucho que ver con nuestra propia normatividad. ¿Quién es el que determina si tú y yo somos normales? Porque la historia de la normatividad colectiva, métrica, decimal, es larguísima. 1796. Y no que me guste manejar las fechas, pero simplemente digamos, acabando el siglo XVIII, a unos franceses se les ocurre fabricar el primer metro y definirlo, que es lo más difícil. A ver cómo te resulta esto, de muy difícil digestión a estas horas de la noche. 10 millones de partes iguales a la longitud calculada para el cuadrante del meridiano que pasa por París. Eso es tan sencillo, así, el metro. Y construyen una barra de platino que la sitúan en la Escuela de Artes y Oficios para que todo mundo pueda recurrir ahí a comparar su normatividad, para que aquello comience a operar como una norma colectiva de medida. Estoy hablando finales del siglo XVIII. Ya una pequeña barra de platino con la que comparativamente se puede señalar la propia norma de uso del metro. Espero vayas entendiendo algo. Es decir, que la normalidad, la normatividad está referida siempre a un patrón, vamos a llamarlo así, a un patrón que rige no la conducta, sino en este caso la medida, el metro. ¿Entiendes? Durante siglos operó como factor de medida el mismo cuerpo humano. A ver, ¿a qué te suenan, por ejemplo, estas palabras? La milla. La milla era para los romanos el punto donde se marcaban los 1000 pasos. A lo largo de los caminos que ellos iban empedrando para comunicar toda Europa, ¿recuerdas aquella expresión de todos los caminos llevan a Roma? Para comunicar la Europa conquistada, a lo largo de esos caminos iban poniendo piedras miliares, es decir, donde se contaban 1000 pasos para ir marcando la distancia. ¿Y qué me dices de los palmos? La palma de la mano como instrumento de medida. Y las pulgadas, el pulgar también funcionaba como tal. Y el pie también era un elemento. Pero el problema aquí era el pulgar de quién, el pie de quién, 1000 pasos que no son los mismos 1000 pasos con minifalda que 1000 pasos con, tú a decirme cómo, con falda ancha o qué sé yo. Comparativamente siempre la normatividad necesita un punto de referencia para determinar si tu norma se ajusta a la norma colectiva. Eso es el problema. Es el problema de la pregunta: ¿qué tan normales seremos tú y yo? ¿Quién fija la normalidad? Mira, como los franceses y los británicos nunca se han querido, se detestan con todo su amor. ¿Tú crees que los ingleses iban a tomar una determinación de normatividad hecha por los franceses? Claro que no. Absolutamente no. Ellos siguen y seguirán aferrados a un sistema que se llama, tal cual te lo digo, el Imperial System. Con ese nombre tan arrogante y tan elegante, el sistema imperial de medidas, en donde la pulgada, el pie, la yarda, la milla, siguen siendo la normatividad. Y ellos dicen: nosotros somos los normales, y se dan casos simpatiquísimos. Por ejemplo, recuerdo cuando todavía la Unión Soviética podía manejar un presupuesto ampuloso para competir en la carrera espacial antes de pulverizarse, y cuando a los norteamericanos les preocupaba esa carrera espacial antes de poner los pies en la Tierra y ver que se encuentran en una profunda crisis. Siempre el mundo en crisis. Pero bueno, ese es asunto aparte. En un momento dado, en las conversaciones esas de siempre no te detesto tanto y siempre podemos entendernos, los norteamericanos y los soviéticos empiezan a fraguar un proyecto espacial conjunto. Un acoplamiento entre las naves espaciales norteamericanas y soviéticas, pero surge un problema hermosísimo. Las naves norteamericanas están construidas con el sistema imperial, en pulgadas. Las naves soviéticas con el sistema métrico decimal, en centímetros. Entonces el acoplamiento no iba a ser posible
si no se llegaba a una fórmula de entendimiento espacial común. Vaya cuestiones y problemas. ¿Qué es lo normal? Hay un caso, y vuelvo a lo mismo, a la normatividad colectiva, que es mucho más fácil entenderlo así que si aterrizamos tú y yo pensando en nuestra propia normalidad. Hay un caso que también es relevante. Los ingleses manejan, conducen, guían sus automóviles exactamente como tú y como yo, pero por el otro lado de la carretera. Los ingleses tienen el volante fijado al otro lado exactamente, es decir, a la derecha de sus vehículos. Para ellos eso es lo normal. Anormales todos los demás. Todo tiene su historia. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué siguen ellos con esa, vamos a llamarle así, con esa tradición automotriz o llámale como quiera? Es una historia bélica que huele a pólvora. Porque en esto de la normalidad muchas veces entramos en el conflicto tratando de convencer a los otros de que tenemos la razón, de que nosotros somos los normales y los demás no. No es cierto. A fin de cuentas, pareciera ser que nuestro criterio de normatividad o de normalidad somos nosotros mismos y todo lo que no se apega a ello está fuera de lo normal. Como si nosotros fuéramos ese metro construido en platino, finales del siglo XVIII, en París, y contra el cual se tenían que comparar todos los metros normativos del sistema métrico decimal. Pero te estaba contando de por qué los ingleses manejan por la derecha. Digo, por la izquierda, perdón. Ya me estoy equivocando yo en esto de las normatividades. Napoleón fue un tipo simpático. Él quiso imponer su normatividad política en toda Europa. Con la espada, claro está, con la pólvora de sus cañones. Y ese pequeño corso, pequeño de estatura, que además era zurdo. Aquí entramos en otro problema de normatividad, que quienes tienen la razón, los zurdos, o los que manejamos la derecha, los que escribimos con la derecha, o los que hacen todas las funciones manuales con la izquierda. Pero Napoleón era zurdo, simpático, aguerrido y belicoso. Lo de simpático fue un piropo. Napoleón fue estratega. Durante siglos y milenios, oílo bien, se había transitado por la izquierda. No que hubiera automóviles, no. Las carretelas en los caminos transitaban por la izquierda. Y los caballeros en sus caballos lo hacían también cargados a su izquierda. ¿Por qué? Porque la espada se empuña con la derecha. Y pegándose a la izquierda, es más, si tú sabes algo de caballería, sabes que los bridones, la brida de los caballos se lleva con la izquierda. Para hacer uso de la espada, memoria ancestral para poder echar mano de la espada en el momento adecuado. Y los ejércitos romanos transitaban por la izquierda. Y Napoleón, simplemente como medida estratégica, empezó a transitar por la derecha, para desconcertar a los enemigos dentro de estos estiras y aflojas que son las guerras, la violencia, y él impuso esa normatividad. 1815, cerremos en números, viene la debacle de Napoleón. Tú sabes, lo derrotaron. Los ingleses, ayudados por los alemanes, ayudados por los belgas, ayudados por qué sé yo. Pero el general comandante de las tropas era Wellington, que los derrota en Bélgica, la derrota final de Napoleón, Waterloo. Y ahí, en ese momento, cuando ya toda Europa había adoptado la norma napoleónica, Wellington decidió que ellos no, que los ingleses iban a seguir fieles a la antigua tradición. Es un poco lo mismo que ocurre con el sistema métrico decimal y con lo que se llama el sistema imperial de medidas, con el sistema de kilos, gramos, y el sistema de libras, galones y qué sé yo, el sistema de pies, pulgadas, el sistema de centímetros, que no funciona en los países anglosajones. Ellos son los normales. Y para los ingleses es perfectamente normal el conducir por el lado izquierdo.
Y tú sabías que también los japoneses manejan por el lado izquierdo. Y tú sabías que en la India, un país que tiene solamente 500 millones de habitantes, también se maneja por el lado izquierdo. ¿Tú crees que los ingleses iban a aceptar una imposición napoleónica o algo proveniente de los franceses? Absolutamente no. Así se marcó una pauta de normalidad. Te vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Tú eres normal? Te voy a dar otro contexto en el cual comparar tu normalidad. Una tercera parte de la humanidad come con la mano. Una tercera parte de la humanidad come con palillos. Una tercera parte, la restante, claro está, come con cubiertos. Mira los árabes, el mundo islámico, acostumbra mucho el plato colectivo, sentarse en tapetes en torno a un caldero en donde está la comida de todos, y todos con la mano, todos tal cual para ellos es lo normal, comiendo así. Y los chinos, japoneses, coreanos, qué sé yo, comiendo con palillos, para ellos eso es lo normal. Para ti, supongo, lo normal es usar cubiertos. ¿Y quién te dijo que eso es lo correcto? Te digo, vaya cuestión. Eso. Eres normal. Seguimos platicando. Te cuento. Y por si pocas las dudas fueran, ahí te va esta. Yo no soy normal, pero me comporto como si fuera. Esto equivale más o menos en términos exactos a decir un comerciante, qué sé yo. Mi báscula no pesa los kilos correctos, pero más o menos da la impresión de que así lo hace. O el metro con el que vendo tal o cual cosa no mide 1 metro, pero más o menos da la impresión de que es 1 metro. A ver, ahí te va esta definición. Muy difícil para estas horas de la noche. 1.650.763.73 de la longitud de onda en el vacío correspondiente a la transición entre los niveles 2p a la décima potencia y 5d a la quinta del átomo de Krypton 86. ¿Del Krypton 86? ¿Había siquiera oído hablar del famosísimo Krypton 86? Total que la primera definición del metro que se dio en 1796 no sirvió. Ya no servía en 1960 y tantos, y la Convención Internacional de Pesas y Medidas rectificó la definición y se sacó de la manga esa. 1.650.763.73 de la longitud de onda en el vacío correspondiente a la transición entre los niveles 2p a la décima y 5d a la quinta del átomo de Krypton 86. Eso es 1 metro. ¿Y eso qué tiene que ver con la normalidad? Eso es lo que norma los metros o el metraje en todo el mundo. Así de sencillo. La normalidad significa exactamente eso. Un punto de referencia comparativo exacto, uniforme, para todos. Y ese es el problema enorme que supongo tenemos tú y yo en el momento de decir, somos normales. Y qué simpáticos, porque viviendo dentro de las normas, tratamos de no serlo tanto. ¿O tú no? Te pongo un ejemplo. Queremos ser iguales. Ya la próxima ocasión hablaremos de las paradojas. Queremos ser iguales, idénticos, pero queremos ser distintos a todos. Lo que te había platicado en días anteriores, noches anteriores, volando la lengua a través de la antena y del hercio. Problema de la moda. Nos tenemos que ajustar a esa normatividad llamada la moda, pero queremos ser distintos. Queremos al mismo tiempo significarnos tener lo que se llama, veto a saber que sea, personalidad. ¡Qué paradoja somos! Ya te voy anunciando de qué se va a tratar la noche de mañana. ¿De qué hablaremos? De eso, de la hermosa paradoja que somos. O te pongo otro ejemplo. Todo lo que resulta distinto a nuestra forma de ser resulta exótico. Mira que andando a muchas leguas de distancia de aquí. Por cierto, te puedo explicar lo que es una legua. ¿Te acuerdas de la canción aquella de 7 leguas, el caballo? 7 leguas era lo que un buen caballo podía caminar en una buena jornada
sin forzarlo demasiado. Bueno, pues una legua equivalía a 20.000 pies, o a 6.666 varas, 2/3, lo cual equivale más o menos a 5,5 kilómetros. Bueno, andando a muchas leguas de distancia yo de esta macha tierra, percibí cómo a los mexicanos se nos ve como exóticos si no nos ajustamos a la forma de ser de otros supuestamente normales. Entonces somos exóticos. Y he oído a los comentaristas de aquí decir que los chinos son exóticos, o el exótico oriente. ¿Por qué? Porque los normales somos nosotros. Y todo lo que escapa a nuestra forma de ser, lo encajonamos así, en lo exótico, por no decir en lo anormal. Vaya problemas de normalidad y normalización. Y todo porque empecé contándote que allá en Tacuba, en el centro de México, todavía se encuentra el viejo edificio porfiriano que en su fachada exhibe, en letrotas grabadas en cantera, ese lema: Oficina Nacional de Pesas y Medidas, que fue de los primeros intentos que se hicieron el siglo pasado, apenas el siglo pasado, de los primeros intentos por normar las pesas y las medidas en este país. ¿Cuánto pesas? ¿Qué preguntas tan íntimas a estas horas de la noche? ¿Cuánto pesas en kilos? ¿Y cuánto pesas en piedras? Lo simpático que es el sistema imperial, vuelta con ese sistema imperial que manejan los anglosajones, los de los pies, pulgadas y demás. Fíjate que tienen una determinación de pesaje que es precisamente en piedras, en stones. Todavía le siguen llamando así y equivale, si no me equivoco, a 6 kilos y algo más. Tan simpática que es la normalidad de los anglosajones. Fíjate, hasta hace los 70s, qué sé yo, los ingleses cambiaron su sistema monetario al sistema métrico decimal por una sencilla razón: nadie le entendía. Yo nunca logré comprender cuántos chelines, cuántos peniques hacían una libra. Era un sistema tan complicado que no te lo puedes imaginar. Si no me equivoco, 20 peniques eran un chelín y creo que 15 chelines hacían no sé qué. Y todavía, para acabar de complicar las cosas, dentro de su muy respetable normalidad británica, inventaron una moneda que no existía: la guinea. La guinea significaba una libra que también es elemento de peso. ¿Te acuerdas lo que te decía? Durante siglos los comerciantes aquí en México o en la Nueva España utilizaban balanzas para pesar los pesos porque le iban raspando al oro y a la plata a fin de quitarle peso, los astutos. Bueno, pues ellos la libra y un penique equivalía a una guinea. Y era una moneda que no existía, sino únicamente se hacía para las transacciones de caballos, una moneda que no circulaba, sino era una moneda todavía más simbólica y caballeresca. Yo nunca he entendido eso, que se utilizaba para los caballos y sigue utilizándose todavía aún en la comercialización en los hipódromos británicos, la guinea. Pero todo a propósito ¿de qué? De la normalidad, de la normatividad. Yo, a fin de cuentas, no sé qué tan normal sea, insisto, a estas horas de la noche, buscando tu oído para platicar. Si tú lo averiguas, me lo dices. ¿Por qué no me escribes? Luego te digo a dónde. ¿O para qué? Digo, luego, de la música que vuela y te alcanza. Te cuento. La noche de lunes sigue bien. Pero por favor escríbeme. Te lo digo tal cual. No me creen que tú existes. Yo sí, yo sé que estás aquí conmigo a estas horas. Tengo la absoluta certeza de que estamos tú y yo platicando. Pero ya sabes, hay quienes no creen en tu oído benévolo. Escríbeme, yo te respondo. Carta que me envíes con un poco de paciencia, yo te contesto, pues suelo decir que soy hasta eso responsable. Apartado postal 31-24, sucursal La Calma, Guadalajara. ¿Y cómo me llamo? Soy Álvaro.
González. ¿Y tú? Ya me escribirás y me dirás a qué te dedicas o por qué esto te gusta o te disgusta. Que sin críticas no camino. O puedes dirigir tus cartas directamente a la DECA, Lázaro Cárdenas 2136, Colonia Chapalita, y ya te diré algún día cuando lo averigüe el código postal. Hasta mañana, digo, si te da la gana, que a mí sí, y mucha, de buscarte. Te cuento, de lunes a viernes, a la misma hora, DECA, la radio vivencial. Te cuento, soy Álvaro González, mañana te busco.